un comentario que nos pueda aportar también usted, profesor Francisco Mayas, si fuera posible, por favor. Claro, sí, no, yo siempre lo he mencionado, siempre he considerado de que las profesoras de inicial para mí merecen todo mi respeto, porque una cosa es trabajar en educación superior, como es mi caso, en la cual uno comparte diariamente la labor académica con jóvenes que asumen ya una vocación, un compromiso con una carrera profesional, por lo tanto, pues hay una mayor dedicación y esfuerzo personal para poder formarse en una carrera determinada. Y otra cosa es empezar pues, con los aspectos básicos de formación de un niño en inicial, ¿no? Y yo siempre he planteado la duda, la interrogante de cómo se está desarrollando la educación inicial en esta época de pandemia, donde, como lo ha dicho Ariana muy bien, justamente el juego es parte del aprendizaje. Entonces es muy distinto trabajar con los jóvenes en esa perspectiva, ¿no? Porque vuelvo a repetir, en el caso de los jóvenes está de por medio, pues, la vocación, el esfuerzo por formarse ya en una carrera profesional, ¿no? Entonces, eso por ahí un poco marca la distancia, la diferencia entre lo que es la educación inicial y la educación superior. De ahí nace, pues, mi enorme admiración justamente por las profesoras de inicial, ¿no? Por el enorme esfuerzo que tienen que hacer para poder empezar con la formación de las futuras generaciones, ¿no? ¿Cómo se da, cómo veo el contexto de la educación en el ámbito de la pandemia y de la virtualidad nos que está tocando ahora desarrollar la educación en el Perú? Creo que a la gran mayoría de instituciones educativas en el nivel básico y en la educación superior nos agarró desprevenidos, ¿no? O sea, no nos agarró preparados para entrar en este proceso, ¿ya? Entrar en una metodología distinta a la que veníamos trabajando. Creo que podríamos nosotros dividir ahí el análisis en cuanto a los diferentes actores que participan en la educación. Primero el Estado, ¿no? Si es que desde el Estado se estuvo ya manejando esta posibilidad de entrar en el sistema educativo de la virtualidad, y creo que en eso no estábamos preparados en cuanto al sistema general del Estado, ¿no? No había esa posibilidad, salvo algunas instituciones educativas de nivel básico y superior que ya habían entrado en este proceso básicamente en el ámbito privado, ¿no? Pero en el ámbito público no estábamos en eso preparados. Primero ello. Segundo, el papel del docente. El papel del docente cambió considerablemente. En el sector público, en la gran mayoría, no estábamos preparados en cuanto a la preparación de metodologías, de estrategias didácticas para poder desarrollar la enseñanza dentro del ámbito de la virtualidad, ¿no? O sea, no estábamos preparados para ello. Entonces tuvo que trastocarse todo este proceso. En las universidades, con mayor razón, en universidades públicas fundamentalmente, y en nuestra universidad, Sánchez Carrión, nos estaba costando adecuarnos de una educación tradicional por objetivos para pasar a una educación por competencias, que implica todo un cambio en el ámbito también pedagógico, en el ámbito de la didáctica, ¿no? Y nos agarra en ese proceso de adaptación y inmediatamente tuvimos que pasar y reacomodarnos al sistema virtual. Entonces, eso significó una preparación, pues, acelerada de parte de nosotros para poder adaptarnos a este sistema. En el caso de los alumnos, viendo el otro actor importante, ahí habría que ver una situación también, como muy bien lo ha dicho Ariana, el contacto directo de ella con sus niños, también nos lleva a nosotros, los docentes a nivel superior, a utilizar la mayor empatía para poder ubicarnos en el lado también de los jóvenes, en qué situación se encuentran, ¿no? Y no solamente ellos, también nosotros, ¿no? Porque los docentes también vivimos diversas circunstancias, dado la pandemia, que muchas veces también vemos afectado a la familia, al entorno familiar, los amigos más cercanos, y todo esto trastoca el sistema emocional, la sobrecarga de estrés, en fin, ¿no? Y entonces creo que el esfuerzo por parte de los docentes ha ido por el lado, y eso siempre lo conversamos a través de nuestro grupo de WhatsApp de los docentes, conversamos siempre de que tenemos que ser más empáticos, saber entender al alumno, entender las diversas situaciones que también están viviendo los alumnos, dadas las diversas situaciones socioculturales de las cuales también cada uno de ellos proviene, ¿no? Tenemos alumnos que se conectan desde Huacho, perfecto, desde la urba, ¿no? Pero también desde lo rural y también desde zonas andinas, donde muchas veces también la línea de internet se corta, no llega de manera, con un sistema de calidad, en fin, tantas circunstancias que hay que también ubicarnos en la posición de ellos y saber entender, ¿no? Entonces, eso es una dificultad enorme. Yo soy de la idea, lo planteé en un conversatorio anterior,
de que el sistema de educación virtual en el Perú, dada la diversidad socioeconómico de nuestro país, está generando una mayor brecha social, una mayor diferenciación social. Es decir, en la medida de que no todos contamos con los medios informáticos necesarios, con equipos adecuados, con un servicio de Internet que nos permita llegar en mayor calidad al alumno y viceversa, el alumno conectarse con nosotros, en fin, genera brechas sociales. Si estamos hablando de que estamos en un mundo en el cual la información, el conocimiento es sumamente importante, ¿qué está pasando con aquellos que no tienen acceso a esta comunicación, a esta información? ¿No? En las zonas rurales, el año pasado, muchos docentes han desarrollado en educación básica una educación en la cual no podemos decir que se alcanzaron los objetivos académicos del año, ¿no? De ninguna manera. Conozco de cerca algunas realidades en las cuales los alumnos, primero, los padres de familia no tienen los equipos adecuados para que sus hijos puedan recibir su clase, ¿no? De manera más, valga la redundancia, más adecuada, ¿no? Pero entonces, en esa situación, los aprendizajes llegan también de manera diferenciada a los alumnos. Creo que en eso tenemos que reflexionar. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención y lo tocó Ariana, es lo siguiente, y yo eso un poco siempre lo vengo lanzando como tema de reflexión. Cada generación obedece siempre a un contexto, ¿ya? Cada generación obedece a un contexto. Mi generación, por ejemplo, tiene que ver con esos jóvenes que vivimos de un entorno de violencia, ¿no? Un entorno de violencia, dada la situación del terrorismo que se vivió. Entonces, cuando nosotros llegamos a una etapa en la cual desarrollamos nuestras capacidades como profesionales, esa situación de violencia terrorista que se vivió nos llevó a muchas veces tener desconfianza de todo, desconfianza en nuestras propias capacidades, el temor a enfrentar todo, ¿sí? Los jóvenes que se desarrollaron luego y que vivieron un ambiente de violencia delincuencial, viven siempre a la defensiva. Por eso que muchas veces en las redes sociales vemos agresiones verbales, la gente se siente siempre afectada por todo, el tema deportivo, el tema político, ¿sabe a qué lleva mucha gente? A una reacción inmediata, constantemente nos sentimos agredidos, y que es parte de ese contexto que ha tocado vivir a esta generación de jóvenes. Mi pregunta es, la generación, por ejemplo, que está formando Ariana, los niños en el nivel inicial, que han cortado lo que es esencial y básico en ellos, el juego. El juego es su medio de aprendizaje, lo ha dicho Ariana, pero el juego también es un medio de socialización con sus pares. ¿Qué tipo de generación estamos formando? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué tipo de características tendrán estos niños cuando mañana más tarde sean jóvenes? ¿Cómo van a actuar frente a la socialización que les toque vivir, ¿no? O sea, esa es una duda que yo me planteo siempre y que en nuestra educación hoy tenemos que también formularnos y ver la manera como trabajamos eso, ¿no? Ariana ha dicho cosas muy importantes. Ha dicho, por ejemplo, el hecho de que ella se preocupe constantemente por la situación de sus alumnos, que los alumnos sepan que la MIS siempre está pendiente de ellos. Creo que eso que Inicial nos está mostrando como parte de su labor cotidiana como docente, tenemos mucho que aprender también los docentes que estamos en otros niveles, ¿no? Creo que eso es importante. Al menos quienes están conmigo en algunos cursos y tenemos un grupo de WhatsApp, ustedes son conscientes de que no siempre les hablo del tema de clase, ¿no? Y si les menciono una tarea, por ahí les suelto una broma, una chacota, una broma, ¿no? Cosas que relajarnos, socializarnos, intercambiar bromas, porque entiendo también muchas situaciones estresantes, emocionales que estamos viviendo en familia. Y creo que eso tenemos que muchos tomarlo como un elemento fundamental para desarrollar la educación de hoy, ¿no? Claro, escuchando todo lo que han hablado los dos ponentes ahorita, hay mucho de cierto, ¿no? Que cómo se sabe cómo será la generación de ahorita que está viviendo la pandemia, empezando desde el nivel inicial. Puede ser muy diferente en el sentido de que, como usted dice, no va a ser la misma llegada o la misma tratar de socializar con otros niños, ¿no? Porque estás en tu casa, estás en tu zona de confort, por llamarlo así, estás con tu familia, estás aquí, ya te sueltas, ¿no? Pero cuando estás afuera, estás con otras personas, ¿qué haces? Te cohibes porque no tienes más llegada con otras personas de tu propiedad, ¿no? Y no te desarrollas normalmente. Esta pandemia, personalmente, desde mi punto de vista, ha afectado mucho a los estudiantes, ¿no? Ya sea de cualquier nivel. ¿Por qué? Porque están como que se podría decir
de que los están un poco saturando quizás en el sentido de estar sentados, es algo cotidiano y muy costumbre, se puede llamar, de estar sentados acá mirando la laptop, mirando la tablet, el celular, así, estás acá, estás en ese plan, y por decir así, en palabras que creo que se entiende, te aburres, ¿no? Te aburres de lo mismo siempre. No estás con tus amigos como que en la clase, ¿no? Hoy vamos a hacer chacota, vamos a reírnos. No, no puedes hacer eso porque estás solo, no hay nadie. Eso también afecta emocionalmente al estudiante, ¿no? Al estudiante lo pone un poco nervioso, un poco cohibido, aburrido y de lo cotidiano. Respecto a eso, profesores que están presentes ustedes, ¿cómo hacen la didáctica? Más que todo me interesa saber a nivel inicial, ¿cómo hacen la didáctica para que los alumnos tengan esa atención que se requiere, ¿no? Para que puedan atender. ¿Cómo está trabajando usted, licenciada Ariana, y usted, profesor, cómo nos ayuda a nosotros a estar atentos a la clase? Ariana, sí. Bien, es muy importante lo que has dicho, Juanjo, el lado emocional, ¿no? Cuando uno no ha trabajado ese lado emocional, pues desde niño, repercute mucho cuando uno es adulto. Y eso en una infancia o cuando nosotros hemos estudiado en nuestros tiempos, no se ha tocado mucho el lado emocional. Yo recuerdo mucho que más ha sido el contenido, más ha sido el producto que uno hacía. Y hoy, viendo todo el cambio que se ha hecho y se está enfatizando, al menos por el lado he visto por el lado del Estado que trabajamos con el currículum nacional, hay muchos aspectos en el cual enfocan mucho a lo que es el lado emocional del niño. Hoy por hoy se está dando mucha énfasis al lado emocional del niño. Nosotros, nuestro gran objetivo en el nivel inicial es formar niños autónomos e independientes. Niños seguros, niños que se valgan por sí mismos, pero para eso nosotros formamos desde casa, porque es un trabajo 50-50. No es que la profesora todo va a ser en el aula o así sea virtual. Ese trabajo viene desde casa, esa formación. Ahora los papás, me he dado cuenta que desde que vengo laborando, siempre quieren que los niños del nivel inicial sumen, resten al abecedario, los colores y que sepan las vocales. Eso para ellos es básico y las hojitas, los trazos, que le dejen tarea. Y eso no es inicial. Ese chip muchas veces ya no es. O sea, creen que inicial es eso y inicial no es eso. Nosotros desde cuna trabajamos lo que es la independencia y autonomía. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a formar en hábitos de higiene, en hábitos de que nuestros niños por sí solos se valgan. Tanto como los modales, tanto como hábitos de independencia, que se sepan ellos expresar desde muy pequeños. Entonces, esa es formación de niños. Que los niños sean libres, que los niños aprendan jugando. El profesor Maya lo decía, ¿no? El juego es muy importante porque los niños van a pensar y no van a estar memorizándose 1 más 1, 2 más 2, no. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos las estrategias para llegar a nuestros niños, tanto en el aula o como en el lado virtual? En el aula, cuando era el presencial, pues comencé a aprender, porque yo también estoy aprendiendo, ¿ya? Y seguiré aprendiendo, me falta mucho todavía por recorrer en el lado del nivel inicial, pero hasta donde yo he ido aprendiendo, que desde muy pequeños a los niños se los tiene que formar en hábitos, tanto de higiene, tanto, ¿no?, de limpieza, de autonomía. Entonces, desde que he trabajado en cuna, y he visto cómo la profesora se enfatizaba mucho, porque yo primero observo, ¿no?, cómo enfatizaba mucho la independencia del niño, ¿no?, cómo el niño a manera de juego, de espacios, en el lugar donde yo trabajaba, que era en el 2318, estuve cubriendo licencia varios meses, aprendí en la cuna del 2318 que los niños tenían que tener su espacio, tenían que los niños tener sus juegos de acuerdo a su edad, ¿ya? Y que los niños, cuando van creciendo, van desarrollando diferentes etapas, ¿no?
tanto como la niñez, la infancia, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que cuando empecé a observar cómo tenía que trabajar con mis niños, obviamente comencé a estudiar, comencé a leer, ¿no? Muy aparte me iba a capacitar, y sobre todo en el lado de lo que es ciclo 1, con los niños de cuna, les enseñaban eso, todo lo que era formación de hábitos, el ser muy cariñosos con esos niños que sus mamás trabajan, hacer que los niños a esa edad detectarles si hay alguna deficiencia en el lenguaje, en su forma de caminar, ahí se comienza a detectar, ¿no? Capaz el autismo, capaz, ¿no? Muchas deficiencias que puedan tener. Hay que ser muy observadores con los niños. Ya en ciclo 2, de 3 a 5 años, ya nosotros somos las estrategias, por ejemplo, hoy por hoy, en el lado virtual, el lado emocional que nos manda la programación curricular, hemos tocado mucho lo que son las emociones, hemos trabajado ese lado con los niños, cosa que los papás no entendían. Pero ¿por qué van a hablar del miedo? ¿Por qué van a hablar de la tristeza? ¿Por qué no hasta que las vocales, las hojitas? Entonces yo les tengo que hablar a mis papitos y explicarles que los niños tienen que aprender a canalizar sus emociones desde pequeños. ¿Por qué? Porque los niños de grandes, si no se los ha formado en ese lado emocional, son personas iracundas, son personas que no manejan la tolerancia. ¿Cuántas veces no sabemos lo que es hacer un ejercicio de yoga, respirar, pensar antes de hablar una pachotada, tratar de canalizar esa emoción? No estamos preparados para la muerte de alguien, entramos en depresión, muchas veces tenemos problemas de pareja y ya estamos en la ansiedad y ya estamos, ¿no? Si te deja tu flaca, o sea, cómo te deprimes, ¿no? Cómo comienzas a mezclar emociones, ¿no? Y comienzas a pensar, y esas situaciones no se han trabajado en la niñez. Y yo te lo digo porque a mí tampoco me lo enseñaron. Entonces, cuando yo veo la currícula, leo que se habla de las emociones y que tenemos que enseñar a los niños a cómo canalizar las emociones, pues yo comencé a indagar, comencé a investigar y comencé a encontrar diferentes estrategias a mis niños, porque yo tengo aula de 4 años, y ayudar a los papás. Por ejemplo, si mi niño hoy, mediante el juego del emociómetro, que es identificar las emociones mediante caritas, tiene una emoción como es la rabia, la ira, mi niño automáticamente sabe que si siente molesto, enfadado, se va directo a su cajita con papel arrugado, papel periódico, papel crepé, lo va a arrugar y luego va a dibujar el monstruito de la rabia y lo va a encerrar en una caja y ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque es una forma de canalizar su rabia. Ahora, si mi niño está triste, él reconoce mediante su emociómetro, mediante su dibujito, ¿no? Porque ellos muchos dibujan, ¿no? Sus emociones. Ellos ya identifican sus emociones. Hemos creado la botella de la calma, que es botella con champú, con escarcha, con agua tibia, con lentejuelas, y ellos lo agitan, y cuando están llorando, es más, le dan a su hermanito más pequeño, lo agitan la botella, y la botella comienza a dar un efecto de paz, de calma, al momento que se mueve la escarcha, ¿no? Entonces ellos me dicen, mi hermanito estaba llorando, yo también, y él nos hemos quedado mirando la botella, y ya se nos pasó, ya estamos tranquilos. O sea, son formas de que el niño utiliza, ¿no? Hoy mis niños saben lo que es el yoga, saben lo que es respirar hasta 20, contar, respirar, usan su música instrumental para hacer sus ejercicios. Nosotros enviamos videos, investigamos, estamos constantemente llamando a las mamás si es que hicieron sus evidencias, si no le hicieron le damos plazo, no las llenamos de tareas, todas son actividades mediante videos, por medio del Zoom. Mis niños que no ingresan al Zoom le hago videollamada, si no tienen para la videollamada, no pueden, los llamo. Siempre estoy viendo de qué manera llegar a mis niños. Y el lado emocional lo hemos trabajado desde el año pasado. Entonces ellos ya tienen sus materiales del año pasado y mis niños que son nuevos también este año están realizando sus trabajitos. Y el apoyo de los papás es muy importante.
Los papás no entendían antes. Hoy ya saben que inicial es formación de autonomía e independencia. Mis papás de mi aula saben que la Miss Ariana no está que suma, que resta, que colores, que hojitas y hojitas y hojitas. No, porque mis niños de inicial tienen que aprender a pensar. En audio mis niños me dicen, Miss, yo siempre en mis audios les hago preguntas y les digo, ahora ustedes plantéenme una pregunta a mí. Y mis niños me hacen unas preguntas que de verdad yo me quedo, Miss, ¿y existen los fantasmas? Y ustedes miedosas, niños de 4 años me plantean preguntas, porque piensan. Entonces yo me quedo así, ¿no? O sea, estoy sembrando semillitas que mañana más tarde, Dios mediante, sean personas seguras, sean niños que canalicen sus emociones, porque de nada me va a servir tener un cartón de doctora, magíster, ministra, si mi lado emocional está por los suelos. Si soy una persona soberbia, déspota, insegura, una mujer que no sabe realmente qué es lo que quiere hacer, ¿no? Un día está triste, un día... Las emociones son así, llegan, pero hay que saber canalizarlas. O me vas a ver en depresiva, toda chamosa, capaz toda llore y llore. Entonces, eso se forma desde que son pequeños. Y también cuando uno está grande, no es malo buscar ayuda en psicólogos, centros de autoayuda. ¿Por qué? Porque siempre las emociones van a llegar. Ahora, con esta pandemia, mucho más todavía. Con esta pandemia hemos tenido situaciones de fallecimientos familiares, mis niños con COVID, papás sin trabajo. Imagínate dar soporte emocional a toda esa familia, ¿no? Me he sabido quedar hasta muy tarde conversando con las mamitas porque necesitan ser escuchadas. No puedo exigir como maestra que me den tareas, videos, cuando no sé realmente su realidad, si no llamo, si no pregunto, ¿no? Entonces, esas son las estrategias que nosotros en el nivel inicial usamos con los niños. ¿Por qué? Porque es muy importante ese lado emocional, más con el cognitivo, ¿no? Entonces, yo creo que eso se ha tenido que ponerle mucho énfasis y sacarse el chip de que inicial es suma, resta, las vocales y los colores. Eso no es inicial. Exacto, licenciada Ariana, que Sí. de verdad déjeme, por mi parte, me he quedado sorprendido de la manera en cómo usted maneja las emociones de los niños con los juegos que dice de las botellitas, están renegando, ya voy, hago mi abolillado, no dejo ahí. De verdad, déjeme felicitarla de parte de mí y de todos los integrantes del grupo. Gracias por la información que nos brinda, por cómo nos comenta, cómo usted desarrolla su clase, ¿no? Y es cierto, muchas veces se habla o se piensa que educación inicial, tenemos acá esto, ¿no? Todos, incluyéndome, tenía esa ideología de ya, educación inicial, sumar y restar, colores, inglés un poquito, y si no te mandan tus fichas de práctica, no es inicial. Eso siempre hemos pensado todos, creo yo, ¿no? Todos hemos pensado eso, pero ¿cómo es que nos da una pauta diferente al saber de que usted nos dice de que ahorita se está apoyando o se está reforzando más la parte emocional, ¿no? Y de verdad, creo que, y siempre he dicho eso, yo, de que nadie sabe lo de nadie. En la casa pueden haber muchos problemas, demasiados problemas X, familiares, personales, con cualquiera, pero yo creo que los niños no deben afectarse en eso, ¿no? Yo siempre soy de esas personas que si yo tengo problemas por acá, tengo problemas por allá, o quizás mis padres o alguien, no, yo no tengo por qué enfocar en los niños. De verdad, esa información que nos dan es muy buena, gracias de antemano, y qué placer y honor tenerla acá a usted, de verdad, licenciada Ariana. Profesor Francisco, usted unas palabras de cómo nos está entreteniendo en su clase para estar atentos, nos podría ayudar ahí. No, claro, conozco de cerca el trabajo de Ariana. Hemos conversado muchas veces estos temas con ella. La verdad que yo admiro bastante el trabajo que ella realiza. No es una novedad para mí escuchar ahora lo que ella nos está compartiendo, ¿no? Ya antes me ha transmitido este tipo de experiencias y por eso yo siempre la felicito, la admiro por el trabajo que realiza. Yo quiero partir por algo. En una oportunidad me invitaron a mí a una escuela para padres. Y después de la charla pregunté a todos los papás presentes, ¿qué esperan ustedes de sus hijos? Y el 99.9%, 100%, ¿ya? Dijeron lo siguiente, ¿no? Dijeron que esperamos que todos sean profesionales, esperamos que mi hijo sea profesional, que mi hijo sea tal cosa. O sea, todo el mundo aspiraba a ver a sus hijos convertidos en profesionales. Y la verdad yo no comparto esa idea. Yo soy de aquellos que piensa de que uno como padre
quiere que sus hijos en primer lugar sean buenos ciudadanos. Y ser buen ciudadano significa pues una persona con valores, una persona con principios, una persona que haga respetar sus derechos, pero porque conoce justamente sus derechos, ¿no? Ese es un verdadero ciudadano, un ciudadano que se preocupe por su comunidad, un ciudadano que además también se maneje, porque eso es lo que demanda el contexto de hoy, que se maneje con una inteligencia emocional, que es lo fundamental, es lo básico, saber controlar nuestras emociones, saber manejar nuestros sentimientos a pesar de, ¿no? Ariana decía, de manera de broma, decía, a veces no sabemos qué pasa con los jóvenes cuando tienen discusiones con su flaca, qué sé yo, y es parte de la realidad, ¿no? Parte de la realidad. O sea, Aprieta un poco. si por ejemplo, en el caso de ustedes son jóvenes, ¿cuántos de ustedes me llegan de repente a clases virtuales, ¿no? Me llegan ustedes con cosas que de repente en el día a día no lo pueden superar, ¿no? Primero, mire, ¿cuántas cosas se nos presentan en este contexto? Primero que hemos convertido nuestra casa, nuestra vivienda, la hemos convertido también en parte de un ambiente de estudio para ustedes y un ambiente de trabajo para mí, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros realmente teníamos una casa condicionada previamente para ello? ¿No? O sea, el alumno todavía tiene la ventaja de repente de cerrar la cámara y no compartir su vida privada, su vida familiar. El docente tiene que compartir, tiene que hacer público lo que vive día a día de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, estamos exponiendo también nuestra vida personal, privada, familiar, ante 50 alumnos en una clase, ¿no es cierto? Entonces, toda esa situación hay que saber manejarla también, ¿no? ¿Cómo desarrollo básicamente mi clase? Nosotros allá habíamos entrado, le decía hace un instante, le habíamos entrado poco a poco en lo que es la educación por competencias. Y eso nos permitía ya, a los docentes universitarios, nos permitía ya ir trabajando en la formación de los jóvenes, no solamente en el aspecto conceptual, ya no solamente en el aspecto del conocimiento, del aprendizaje, sino también en el aspecto de los procedimientos. Y ustedes mucho trabajan esto, por ejemplo, en comunicación, ¿no? Pero también estábamos ya trabajando el ámbito de lo actitudinal, el ámbito, digamos, de los valores, del ámbito de los principios básicos que debe tener todo ser humano y que justamente lo llevan a convertirse en un verdadero ciudadano, ¿no? De bien para la sociedad. Y entonces, en ese aspecto es que hoy nos hemos visto pues obligados, entre comillas, dadas las circunstancias, a poner mayor énfasis y replantear nuestras estrategias. Creo que la parte didáctica, la parte de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, porque van de la mano, hemos tenido que modificarlo considerablemente, ¿no? Por ejemplo, el tener ahora una asignatura dividida en 2 días, significa que un día yo desarrollo la teoría, yo le voy a explicar, vamos a dialogar, pero en la otra es el alumno el protagonista. Y eso es lo que pretendo trabajar en mis clases en la universidad, ¿no? O sea, yo digo, si el lunes hice tal tema, ustedes me van a ver un video, vamos a conversar sobre algo, y el día miércoles ustedes me desarrollan la clase y yo les escucho a ustedes. Y quiero que ustedes ahí compartan sus opiniones, intercambien ideas, porque tenemos que poner énfasis en el aspecto de educación universitaria, desarrollar mucho lo que hoy nos falta a nosotros como ciudadanos. ¿Y sabe a qué me refiero? Básicamente me refiero al pensamiento crítico. No tenemos un pensamiento crítico, no tenemos un pensamiento altamente reflexivo, analítico, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, nosotros en la vida cotidiana, lo vemos, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? ¿Y cuánto nos falta desarrollar ese pensamiento crítico? Y tenemos que poner énfasis en formar generaciones de profesionales que tengan ese pensamiento crítico, que sepan diferenciar, discernir entre lo bueno y lo malo, en argumentar, es decir, esta es mi posición, pero por estos argumentos, no dejarse llevar por cosas superfluas, cosas que no ayudan en nada a crecer como sociedad, como país, ¿no? Entonces, en eso tenemos que poner mucho énfasis, sin dejar de lado, lógicamente, lo que yo decía, el aspecto de la empatía, ¿no? De saber en qué situación está el alumno, constantemente a través del grupo de WhatsApp que tenemos de cada asignatura en la universidad, a veces recibimos información de que un alumno está delicado de salud, de que tal alumno no va a ingresar al aula virtual durante varios días porque un familiar está enfermo, y hay que saber entender ese tipo de situaciones. Eso lo conversamos también a nivel del equipo de docentes, ¿no? Decimos, fulano está mal, hay que saber entenderlo, ¿no? Porque nadie está libre de lo que estamos viviendo hoy, y entonces hay que saber manejar también esas situaciones. Yo hace un instante decía, mis clases, bueno, esa ha sido siempre una característica mía, siempre ha sido así. A algunos no les agrada eso, a unos colegas me refiero, no les agrada esto,
pero uno, no sé si Ariana coincide conmigo, pero yo no separo personalmente, no separo a Francisco Maya, la persona, no lo separo de Francisco Maya, el docente. Para mí es el mismo. Yo siempre pretendo ser el mismo, el original, sentirme bien con lo que yo soy y como soy en todo ámbito. Y también en el ámbito académico, cuando estoy frente a un grupo de jóvenes enseñando una clase, no pretendo que se convierta en 2 horas de tensión en la que el profesor me va a jalar si respondo mal. Nunca fue parte de mi manera de enseñar. Con mayor razón ahora aquí, él habla a través de la virtualidad, ¿no? Creo que siempre hay que manejar la motivación constante con el alumno, relacionar el tema con una cuestión anecdótica que nos lleve de repente a sacar una sonrisa y luego enlazamos con la clase y seguimos avanzando. Hoy estoy desarrollando más lo que es el tema de cómo reforzar los temas de clase con algunos videos, porque también pues la clase virtual nos permite esto, ¿no? Manejar algunos videos, observarlo y que el alumno pueda pues analizar los contenidos de estos videos y luego conversarlo en clase. En algunos grupos, por ejemplo, en el curso de Realidad Nacional, no me quedo solo con el análisis de un tema, sino que incluso desarrollamos con los alumnos, les cuento esto, en Realidad Nacional, desarrollamos con el grupo de alumnos noches de cine nacional, de películas que nos permitan entender la realidad. Y entonces mostramos una película y luego vamos conversando, qué vamos encontrando de elementos que están presentes en la realidad, ¿no? Analizamos canciones que reflejan el tema mismo de la identidad cultural, ¿no? Creo que hay mucha forma de desarrollar muchas veces la educación superior universitaria. En el pasado se había convertido solo en una cuestión enciclopedista, ¿no? En la que el alumno tiene que recitar los diversos aprendizajes de un libro, pero no aterrizamos en la realidad. Creo que eso tenemos que cambiar. Creo que este contexto de la pandemia que nos llevó a la educación virtual, de alguna forma está enriqueciendo también la metodología, las estrategias didácticas para poder desarrollar las clases, los temas de manera que permita que el alumno conozca la realidad a través de otros medios. Creo que no todo es negativo, hay aspectos que son positivos también. Y es más, yo creo de que muchas cosas que hoy nos está dejando la educación virtual ya no van a desaparecer, ya lo vamos a manejar siempre, aun cuando volvamos. Claro, yo extraño, lógicamente, la educación presencial, ¿sí? Tú lo decías, Juanjo, decías, más allá de estar en un aula de clase, intercambiando ideas, conversando con el profesor y todo lo demás, uno también extraña los pasadizos de la universidad, de la escuela, porque aunque no lo creas, también es un medio de aprendizaje en esos pasadizos. Intercambias conversaciones de clase con tus compañeros de clase, intercambias ideas con el docente que te encuentras en el pasadizo, le haces una consulta, en fin. Y también es parte de ese proceso de aprendizaje y de formación de los alumnos universitarios, ¿no? Claro, profesor, como usted dice, y creo que siempre nos ha gustado estar este tipo, no sé, conversando con tus amigos en clase para no estar como que medio aburrido, ¿no? Y nada, acá tenemos preguntas y saludos en el Facebook, en el live. Acá está Anthony Infante Grados, que dice: hola, mi estimado profesor Francisco Rodrigo Maya Silva, saludos, manda saludos. Después, eso, amigo. Juan José Velázquez Huerta nos dice respecto a lo que dijo la licenciada Ariana: son problemas que casi nadie le toma interés en esta pandemia. La educación en todos sus niveles es adecuada, la forma como el ministerio, o sea, él pregunta, ¿es adecuada la forma como el Ministerio de Educación lo está planteando? Todos los niños pasan de año, ninguno reprueba. Eso es lo que él nos dice, ¿no? Respecto a ello, licenciada y profesor Francisco, ¿qué respuesta nos da cuando nos dice el Ministerio de Educación cómo lo está planteando? De que todos los niños pasan un año y ninguno reprueba, a pesar de que a veces sabemos y se puede observar de que no todos aprenden al mismo nivel, no tienen el mismo poder captar la información, ¿no? Uh-huh. Antes que responda Ariana, ¿no? Porque ella maneja más básicamente lo que es educación básica y donde más se rige este principio dado por el Ministerio de Educación, pero yo creo que hay que sacar de nuestro esquema mental la idea de que el aprendizaje tiene que reflejarse en una nota cuantitativa. A nivel superior, los jóvenes tienen que entender eso. En educación superior, en la formación de tu carrera profesional, el aprendizaje es una obligación de uno, del alumno.
Uno no estudia para aprobar un curso, uno no estudia para sacar más nota que el compañero que está al costado. Ese es algo absurdo. Uno estudia porque quiere ser un buen profesional. Uno estudia porque quiere adquirir capacidades que mañana más tarde te permitan enfrentar el mercado laboral en mejores condiciones. La nota llega por sí sola, llega por sí sola. Yo tuve la suerte de, en mi carrera, en mi promoción, ocupar el primer lugar, ¿ya? Pero nunca fue una obsesión mi nota. Es más, yo me sorprendí cuando la constancia, en primer lugar, me lo entregaron. Simplemente convertí en un hábito el estudio diario. Pero la nota es una cuestión adicional. La persona no tiene un valor por la nota que le colocamos. El profesional no tiene un valor por ese calificativo que el docente le coloca. El profesional tiene un valor por las capacidades profesionales que desarrolla y por sus valores, que le dan una carta de presentación frente a la sociedad. Lo demás es una cuestión completamente complementaria, ¿no? y relativa. Eh, Eso es a nivel de educación superior. Creo que además hay que romper ese esquema que muchas veces algunos docentes que no tienen formación pedagógica, lo he escuchado muchas veces, ingresaban a un aula de clase cuando hablamos de la educación presencial, ingresaban a un aula y decían, a ver, ¿cuántos alumnos son en mi curso? 40, profesor. Muy bien, con que aprueben 5 suficiente, porque conmigo no aprueban fácil. O sea, primer día de clase ya le ponían la cruz al alumno. Eso es lo más absurdo, eso es lo más absurdo, ¿no? Yo creo que alguna vez lo he dicho con mis alumnos de clase, le he dicho, el día que yo tengo 20 alumnos en el aula, tomo examen y tengo 10 desaprobados, la mitad, el 50%, esa noche no duermo, porque no fallaron esos 10, fallé yo, que no supe llegar al alumno y no supe detectar a tiempo que mis estrategias no estaban cumpliendo el objetivo que es el aprendizaje del alumno. Creo que en eso tenemos que nosotros cambiar eso, ¿no? Entender de que se desarrolla la labor docente para formar profesionales, para formar ciudadanos a futuro, pero con capacidades que les permitan justamente enfrentar el mercado laboral, ¿no? Y no tanto para colocar una nota que es una cuestión simplemente relativa. Claro, tiene razón, ¿no? Lo que usted dice, eh, la nota no refleja profesional, sino el profesional se refleja tal cual todo lo aprendido en la universidad lo hace en la práctica, ¿no? Se podría decir en el exterior, ¿no? Ya no en tu zona de tus amiguitos, no, sino afuera. Respecto a lo que dice el señor José Velázquez, ¿por qué todos los niños pasan el año y ninguno reprueba? En el nivel inicial, ¿cómo se maneja eso, profesora Ariana? ¿Nos podría comentar un poco, por favor? Bueno, en el nivel inicial nadie repite, es la verdad. Nadie repite. Los niños no calificamos hoy por hoy con A, B o C. Nosotros hacemos descripciones, ¿no? Nosotros hacemos conclusiones descriptivas de acuerdo al área. Profesor Maya, en un momento le escuché que hablaba de las competencias. Nosotros hoy trabajamos evaluando competencias, que es el conjunto de habilidades y destrezas que el niño desarrolla, ¿ya? Entonces, nosotros hacemos una evaluación cada mes y al final de año sacamos una conclusión de cómo el niño está llegando y acabando el año. Los niños que no ingresan, los niños que son pocos, la verdad, deben ser uno o dos, en lo que es el verano comenzamos a llamar, comenzamos a ver qué ha pasado con el niño, ¿no? El niño está matriculado, sigue matriculado y continúa, ¿no? En el siguiente año, ¿no? Y no es responsabilidad del docente de que el niño no haya ingresado en el año o no haya mandado evidencia. Nosotros no podemos hacerlo repetir al niño, no se repite en inicial, en el nivel inicial no se repite. Los niños, así no hayan asistido o pocas veces, igual continúan al siguiente año, porque los niños son como esponjitas, ¿no? Los niños muy rápido aprenden, ¿no? Muy rápido captan, ¿no? No catalogamos por una nota al niño tampoco, igual, ¿no? El niño no va a valer porque tiene ABA, va. O sea, los niños todos son diferentes, ¿no? Aprenden diferente, cada niño. Y nosotros no podemos por una nota decir, ah, ya este niño, ¿no? Es más inteligente que el otro, ¿no? Este niño es el mejor, no. Todos los niños, si bien es cierto, aprenden diferente, ¿no? Pero en el nivel inicial
nosotros así calificamos, con conclusiones descriptivas, ¿no? Escribimos realmente qué es lo que nosotros estamos evaluando, no podemos poner A, B, C, no, ¿no? Hoy es un trabajo más tedioso, es muy minucioso, estar analizando, estar escuchándolos, estar en las videollamadas, ¿no? Igual, cuando estábamos en el aula, usamos el cuaderno de campo, estábamos observando a los niños, igual estábamos analizando, ¿no? Cómo ingresó, porque ahora el Estado, el Ministerio nos pide que hagamos una evaluación diagnóstica de cómo está ingresando el niño. Creo que lo están usando en todos los niveles y cómo va a terminar ese niño. Entonces, yo ya tengo un resultado de esa evaluación porque he hecho preguntas de acuerdo al área, ¿no? Entonces, he hecho preguntas a la familia, ¿no? Ha sido quizás una hora y tanto con cada padre de familia, conversando, y me ha llevado casi 15 a 20 días hacer todo ese trabajo, para ver cuál es la situación del niño, con quiénes vive, si habla correctamente, ¿no? Cuál es la condición del niño, si ya tiene hábitos, no tiene hábitos. Entonces, hay todo un trabajo, un análisis de cómo el niño ingresa, cómo al final del año está acabando, ¿no? Y nosotros calificamos con conclusiones descriptivas. Describimos el logro del niño, si está en un nivel de inicio, un nivel de proceso, ¿no? Un nivel ya desarrollado, y obviamente los niños que no han enviado, no están en un nivel de inicio, ¿no? Que están ahí recién iniciando, que todavía no han pasado a la siguiente etapa. Y el otro año continúan, y sí, pues, ¿no? Tenemos que a esos niños que no ingresaron tener mucha constancia, mucho seguimiento para seguir ahí haciendo que los niños puedan desarrollar las competencias que nosotros trabajamos en el nivel inicial. Ahora, ¿qué pasa cuando el niño, el papá no entiende, ¿no? Capaz qué es lo que queremos lograr, ¿no? ¿Qué es lo que realmente queremos sacar muchas veces ese chip a los papás, ¿no? Nosotros mayormente tenemos talleres, tenemos charlas con los padres. A veces el trabajo es muy individualizado, muy personal, ¿no? De estar con cada papá, de estar con cada padre o madre de familia, que son las mamitas las que son más constantes, ¿no? Las mamitas, yo veo en el aula que tengo, que son las más preocupadas que los papis, ¿no? Los papis estamos en el trabajo, algunos son los que preguntan, pero mayormente no están tan constantes como las madres, ¿no? Claro, tiene mucha razón, licenciada Ariana. Acá seguimos teniendo preguntas y comentarios de la gente que está en el Facebook, ¿no? Está Valentín Carrasco, dice, probablemente interesante información, la cual usted dio hace rato, ¿no? Hace un corto tiempo sobre lo que es cómo usted maneja las emociones de los niños, como hizo, como le dije, ¿no? Lo felicité, me agradó mucho, él también le interesa, y se deberían hacer esos tipos de videos para poder compartirlos con todos y que aprendan en sus casas a sus niños a poder hacerlo. Eso nos dice Valentín Carrasco. Nos habla Oliver Jaimes. Maravillosos ponentes que nos explican acerca de la forma correcta que debemos educar a nuestros niños. Realmente soy anonadado con esa exposición. En estos tiempos, cuando más necesitamos de ayuda de profesionales como ustedes, muchas gracias. Me lleva una gran enseñanza. Espero ver sus transmisiones como esta. Quiere ver más transmisiones, nos comenta y nos felicita. Alejandro Osorio dice, ¿qué parte de la educación es sustancial en la era tecnológica? ¿Quién nos podría responder esa pregunta, por favor? Profesor Maya, no se le escucha. Está silenciado. Ahí estoy. Antes de responder esa pregunta, ¿qué parte de la educación o qué aspecto de la educación es sustancial en esta etapa? Decía, ¿no? La pregunta. Yo un poquito quiero reforzar también sobre la pregunta anterior, ¿no? La reflexión anterior que estábamos haciendo sobre por qué no hay alumnos desaprobados, ¿no? Ya Ariana lo dijo en el caso de educación inicial, cómo se maneja este sistema, ¿no? Pero en otros niveles como primaria o secundaria, donde también tengo amigos que son docentes de estos niveles, ¿ya? Tengo entendido que manejan también una carpeta de evidencia, ¿no? O sea, el alumno tiene que evidenciar las capacidades que va logrando, ¿no? A través de ciertos productos. Lo mismo que hacemos en la universidad, cada asignatura termina con un producto determinado, en la que tú vas a demostrar cuál es la capacidad que has alcanzado con esa asignatura. ¿Me puedo entender? Es decir, si hemos hablado
4 meses de realidad nacional, ¿cuál es el producto final que tú me demuestras que conoces algún elemento, un aspecto de nuestra realidad nacional? Y, por ejemplo, me hacen un documental sobre un aspecto de esa realidad, ¿no? Filosofía, bueno, hemos hablado todo el semestre, 4 meses del tema. ¿Cuál es el producto final? Me haces una reflexión, un ensayo de una reflexión sobre una idea pura de la razón, ¿no? Demostrándome cuáles los principios de esa idea pura y cuál es tu apreciación personal, ¿no es cierto? Siempre hay una evidencia, un producto. Entonces, eso también se trabaja en educación básica a nivel de primaria y secundaria, ¿no? Bajo otro enfoque, lógicamente, bajo otra exigencia, lógicamente, ¿no? Pero incluso cuando esas evidencias que demuestran el logro de una competencia o no, no se alcanzan, tengo entendido que se ha hecho un refuerzo, ¿no? En la época de verano, antes de iniciar las clases, se han tenido que trabajar con estos niños para poder, lógicamente, nivelarlo de alguna manera y entrar nuevamente al nuevo año escolar, ¿no? Entonces, eso por un lado. A la pregunta que formula ¿no? el joven, que hablaba sobre qué aspecto debemos nosotros reforzar más en esta etapa de la educación virtual, sí, qué aspecto trabajar más. Yo creo que hay muchas cosas, no es una sola respuesta. Primero, nosotros tenemos que, docentes y alumnos, en el caso de educación superior me refiero, básicamente, yo creo que primero tenemos que reforzar nuestras competencias, nosotros, docentes y alumnos, en el tema del manejo virtual, ¿no? Creo que en ese proceso vamos. Y yo creo que al margen de que volvamos o no a las clases presenciales, ya estamos encaminados en esto. Y creo que ya esto nos abrió una ventana de entrar al mundo de la tecnología en este campo, que además también, como yo decía, la pandemia nos encontró así, no preparados para este escenario, pero a nivel mundial, este escenario se venía ya manejando, ¿no? Hay muchos escritos al respecto. Hay quienes ya decían, en algunos textos decían, de que el campus físico universitario ya era un ideal de universidades del siglo pasado, que ya entraríamos poco a poco en el campus virtual universitario. Y miren, hoy estamos en esto, ¿no? O sea, la pandemia como que nos empujó, nos obligó a entrar en un proceso de manera acelerada. Pero esto a futuro, de una u otra forma, va a seguir manejándose como estrategia para reforzar temas, desarrollar algún tipo de conversatorios, en fin, ¿no? Yo creo que ya no va a ser necesario, en muchos casos, volver a lo presencial cuando por ejemplo, querramos desarrollar un seminario con un ponente internacional, ¿no? Creo que a nivel universitario eso va a ser parte ya de la didáctica misma, de la estrategia misma de enseñanza, ¿no? Lógicamente, que eso quiero que quede claro, soy partidario de la educación presencial por cuanto va llenando otros vacíos que la educación virtual no logra cubrir, ¿no? Eso uno, entonces. Me refiero entonces, el primer elemento a aprender y desarrollar capacidades es en cuanto a la tecnología de todo aquello que significa el aspecto virtual de la enseñanza. Segundo, no podemos dejar de lado pues, los aprendizajes que forman parte de la formación del futuro profesional. Eso tenemos que seguir trabajándolo. Lo que tenemos que repensar y por lo tanto cambiar, replantearnos, son las estrategias de enseñanza-aprendizaje para desarrollar estos contenidos, que es otra cosa, ¿sí? Es decir, si antes yo lo hacía en una pizarra con un plumón, ¿no? Y una mota, y después cogía mi diapositiva y lo proyectaba, hoy tengo que ver otra manera de cómo reforzar este tipo de enseñanza, a través de lecturas adicionales, a través de videoconferencias, en fin, ¿no? De diálogos virtuales, en fin. Tenemos que avanzar también en ese aspecto. Y un tercer elemento que sí nos falta reforzar más, lo reconozco, y que sí, de eso creo que Ariana hoy nos ha dejado una gran enseñanza, es que no podemos dejar de lado el aspecto netamente humano, emocional, la empatía, el entender de que no trabajo con un grupo de jóvenes que no tienen, más allá de su rol de estudiantes universitarios, no tienen un rol como hijos, como parte de una familia, con sus propios problemas y limitaciones que toda la familia lo tenemos en el Perú en esta circunstancia, ¿no? Creo que eso también hay que trabajarlo. Hace poco estuve yo en una capacitación organizado por el colectivo de egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la cual también participo, y trabajamos este aspecto. Trabajamos como el aspecto afectivo y emocional, tenemos que también darle una importancia en las clases virtuales. Creo que por ahí también va la tendencia. Hay que entender de que en el contexto que vivimos hoy, los alumnos y docentes somos mucho más que eso. Somos seres humanos con muchos problemas, con muchas limitaciones, con muchas preocupaciones,
con muchos problemas emocionales propios de la situación que hoy estamos viviendo, ¿no? Claro, maestro, lo entiendo. Y justo tocó un tema usted, de lo que viene a ser sobre si reprueban o no aprueban los niños, ¿no? Entonces hay una pregunta del señor José Velázquez, que es mi papá. Los niños que no están capacitados para ingresar a primaria por un deficiente apoyo en casa, causan serios problemas al docente de educación primaria, pues por un grupo no apto para primaria, se tiene muchas veces que dejar el normal avance de clases para no perjudicar a ese grupo con problemas, ¿no? ¿Cree usted que es necesario cambiar la dinámica curricular en el nivel inicial y factible que algunos aún puedan quedarse un año más para lograr su total desarrollo y aprendizaje? O sea, lo que se refiere es que trata de decir de que ¿qué hacemos con esos niños que no están capacitados o listos para pasar a primaria? ¿Cómo se ayudaría en eso? ¿Qué se podría hacer? ¿Soluciones? Algo, ¿no? Ujú. Creo que Dices, aquí Ariana nos puede apoyar más, sí, pero lo que sí me queda claro por mi formación también en educación, aunque poco tiempo me desempeñé en ese campo, ¿no? de educación básica, pero ya hace mucho se venía trabajando también lo que es la educación diferencial, ¿no? Hay aprendizajes diferenciados, por lo tanto también hay que utilizar las metodologías diferenciadas, ¿no? Creo que en educación inicial hay un avance en esto, entender de que hay estrategias que pueden dar resultados en algunos niños y en otros no, ¿no? Entonces ahí también hay que trabajar al ritmo del aprendizaje de los mismos alumnos. Creo que es una manera que hoy eso habría que reforzarlo más, ¿no? No sé, al respecto, Ariana, de repente tiene algo más que aportar. Como yo había comentado, el trabajo que el niño en sí va a desarrollar es tanto 50-50, ¿no? No es que el niño no está capacitado, ¿no? O sea, yo creo que todos los niños son muy capaces y unos son más resaltantes en diferentes áreas o habilidades, ¿no? Hay niños que desarrollan más lo que es el arte, otros niños más lo que es matemáticas. Entonces, los niños desarrollan diferentes habilidades en diferentes áreas, ¿no? Los niños son incomparables, a los niños no se los puede comparar. O decir, mi hijito sabe más que el tuyo, o siempre, ay, pero tu primito ya sabe leer, ay, pero tu primito sabe más. O sea, nosotros como padres debemos de dejar de comparar a los niños o tratar de decir, ¿no? Que ellos tienen que llegar con base a primer grado. No, ¿no? Nosotros tenemos que detectar desde muy pequeños qué es lo que nuestro niño está decayendo, como en el lado lingüístico. Papá, mi niño a los 5 años no hace una oración completa, no habla bien, porque no se ha detectado que capaz tiene problemas en el lenguaje, capaz el niño no desarrolla quizás las habilidades motoras. Entonces nosotros detectamos desde muy pequeños en qué podemos afianzar al niño. Tengo niños de 3 años que han ido, muy aparte de mi persona, van a terapia de lenguaje. A los 2 años los niños ya se saben, ¿no? Si tienen el TEA, tienen el autismo, entonces los papás se preocupan para llevarlos a sus terapias. Hay especialistas que apoyan a lo que es el SANE, apoyan lo que es al Colegio del Estado. Entonces, si yo voy a pretender que mi hijo sea un niño que yo sé que dentro de mí no habla bien, tiene problemas motores, no se desplaza correctamente, ¿no? Pero no hago nada por quizás mejorar, ¿no? Capaz el de la vista, ¿no? El niño también tiene problemas para ver, ¿no? Entonces son diferentes realidades que el niño llega y no es que le tenemos que dejar un año más, no. Yo como padre tengo que ver qué tengo que hacer para mejorar con mi hijo en ese primer grado. No es responsabilidad de la profesora de inicial, o sea, es un trabajo 50-50, ¿no? Y nosotros tenemos que detectar eso desde muy pequeños. Con los que tienen hijos pequeños, tengo que ser muy observativo con mi hijo. No voy a venir a trabajar, a dormir, que la mamá haga o la mamá trabaja. O sea, si yo tengo un hijo, tengo que observar qué es lo que mi hijo no está desarrollando, no está quizás hablando bien, no está quizás siendo un niño más autónomo, quizás es un niño que
no expresa, ¿no? Entonces son muchas cosas que uno tiene que observar en su hijo, ¿no? Como hay niños muy hábiles, ¿no? Como hay niños muy hábiles, como hay niños, ¿no? Que desarrollan quizás en otras áreas más. Entonces yo no comparo, ¿no? Yo a todos felicito, yo a todos individualmente les comento cómo va su niño el avance, ¿no? Y hay mamitas que llevan sus terapias, las siguen llevando, van mejorando, van viendo logros. Entonces, no creo yo que el niño tenga que dejar, ¿no? Como decía el profesor, decía el profesor Maya, hay aprendizajes diferenciados, entonces se le pone más énfasis a esos niños, pero no se los aparta, no. O sea, los niños es una educación inclusiva, no exclusiva, ¿no? Es una educación donde todos somos iguales en ese sentido, ¿no? Donde los niños tienen derecho a estudiar, tienen derecho a aprender. Ahora, si ellos tienen habilidades diferentes, se va con el terapista, se va, ¿no? Al lugar donde los pueden también apoyar, pero no se los va a hacer un año más o se los va a apartar, no, porque no estaría yendo contra sus derechos de un niño, ¿no? El niño tiene derecho a ser libre, el niño tiene derecho a la educación y sobre todo yo creo que los niños van a desarrollar mucho de ellos con mucho apoyo de la familia, de sus padres. El niño no hay que pretender de que solito lo va a hacer, solito va a avanzar o solo con la misma. Y el papá y la mamá trabajando o el papá y la mamá en sus cosas. Y, ¿no? Y ahí, pues, no, es que en inicial solo juega, no lo puse en 3 años, ¿no? Siguiente, ¿por qué no he hecho 3 años? No, porque en 4 recién, o recién en 5 años lo voy a poner. Cuando el niño desde cuna, los niñitos van aprendiendo, ¿no? Entonces, es también el papá ponerle ese lado de responsabilidad, ese lado de compromiso con su hijo, ¿no? Hay mamitas de verdad en diferentes lugares, he escuchado a mis colegas, ¿no? En que les preocupan más los hijos mayores y no el nivel inicial. Los hijos de primaria, secundaria, los de la universidad, no, como él es chiquito, él después va a aprender. Y esa etapa la están dejando. No, le damos preferencia al mayor porque le dejamos tarea, no, el inicial como que, y cuando ahí es base, cuando inicial es base para que el niño aprenda a desarrollar, porque hasta los 5 el niño va a desarrollar totalmente todo lo que tú le enseñes. Entonces, es ahí donde uno tiene que aprovechar, ¿no? Y ahí donde uno observa, ¿no? Que al niño le faltan, que el niño está, en esos momentos no logra desarrollar, ¿no? En todo lo que nosotros podemos observar, tanto las habilidades motoras, lenguaje, expresión, pero si no le ponemos el énfasis, si no le damos ese lado de esa importancia, entonces el niño cómo va a desarrollar. Fácil es decir, no, hay que apartarlo, que haga un año más, y si ese año más que vuelve a hacer, digamos, tampoco le pongo la importancia que la misa haga, o sea, yo como padre tengo que también preocuparme, ¿no? No es normal que un niño de 5 años hable como un niño de 2 años, con chache chichochú, que solo diga ta, ma, ya, o sea, que solo diga la terminal de una sílaba, que señale, o sea, y tú le pases y el niño no pronuncie, ¿no? Entonces, ahí pasa algo. No es normal, porque ya nosotros vamos evaluando, va pasando los años, hay perfil de 3 años, perfil de 4 años y hay perfil de 5 años. Sus trabajos son diferentes, sus evidencias son diferentes. Entonces, es muy importante la parte de los padres, ¿no? Que apoyen a los docentes, ¿no? El niño que está formado en un hogar donde hay tiempo, donde hay cariño, donde hay desprendimiento de esfuerzo de los padres por criarlo en valores, por ser una persona íntegra. Una persona íntegra, donde vaya, sin que nadie lo ve, va a hacer las cosas bien. Esa es una persona íntegra, que donde tú vayas, así nadie te esté viendo, tú haces las cosas bien y te sientes tranquilo como ser humano, como persona. Que yo, como persona, me han formado a ser honesta, a ser una persona justa, ¿no? Pero eso viene desde mi casa, desde niño. Entonces, esas cosas que nosotros venimos planteando en el lado inicial, tiene que ser muy, muy importante el acompañamiento del padre y la madre, la familia, quien está
de tutor con el niño, ¿no? La familia es muy importante. Entonces, creo que en ese lado social, la familia es núcleo base para que el niño se forme, ¿no? Niños criados por los abuelitos, niños criados por los tíos, niños que no tienen padres, o sea, son realidades muy distintas, muy diferentes, ¿no? Pero creo que el cariño, el amor, el tiempo que se le da a un niño es muy importante para su formación personal, ¿no? Claro, licenciada Ariana, pero el enfoque de la pregunta, como que está bien lo que me reforzó, lo que me dijo, todo se le agradece, ¿no? Pero el enfoque es la siguiente, ¿no? De que, o sea, hay niños que o no llegan a captar toda la educación completa, por decirlo así, y qué perjuicio o qué retraso haría ese grupo pequeño de niños reducido, ¿no? Para con los demás niños. Bueno, pero en el nivel inicial no se da. Al menos en el nivel inicial no es que se le tiene que hacer un año más o se lo tiene que apartar. No. En mi caso, en estos años que vengo trabajando, nunca me ha ocurrido. No he visto yo o no me han comentado en decir a ese grupo de niños, lo vamos a hacer un año más o está perjudicando al otro niño. No, la verdad no he visto yo. Claro, entiendo. Acá tengo más saludos en el live que nos están haciendo. Acá mando saludos al profesor Maya. Los alumnos del segundo ciclo de comunicaciones. Está Paul Mesa Mancheo conectado. Manda saludos de parte de todo el segundo ciclo también. Hace una pregunta, Paul, también, ¿no? ¿Es necesario implementar la tecnología en la educación inicial? Nos hace una pregunta tan corta, ¿no? Que tiene mucho por hablar. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es necesario implementar la tecnología en la educación inicial? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, en estos tiempos que hoy estamos pasando, ¿no? Y que todo ahora es virtual y que estamos trabajando con las redes, sí, es claro, es importante, ¿no? Porque imagínate, si no estuviera actualizada, cómo usar las aplicaciones, cómo crear mis videos, cómo voy a llegar a mis niños, ¿no? Siendo más didáctica. Entonces, es muy importante, creo yo, las herramientas tecnológicas que hoy nos están brindando el Ministerio, el Perú Educa, y muy aparte nosotros, las docentes, en mi caso, yo voy buscando donde me puedan dar más herramientas, ¿no? Yo uso el Drive para mis carpetas con mis niños, uso formularios en Drive. Nosotros muchas veces nuestras reuniones son por Zoom con los papitos. Entonces me es más factible a mí también, me facilita más mi trabajo, ¿no? Y yo edito mis videos, ¿no? Uso muchas aplicaciones, LinkedIn, uso el editor, el CapCut. Entonces, todo eso me ha generado aprender más, ¿no? Hacer en PowerPoint, el PTT. Entonces, he ido aprendiendo cosas que ni en la universidad manejaba mi Excel, mi Word, mis TIC, las normales, ¿no? Lo básico. Y ahora con esta nueva educación a distancia he tenido que aprender, he tenido que hacer cursos, capacitaciones del ministerio, los fines de semana, ¿no? Y estoy ahí en una constante viendo qué más, ¿no? ¿Qué más aprender? Y va saliendo nuevas cosas, ¿no? Van saliendo nuevos aportes y van saliendo nuevos talleres para los docentes y creo que van a seguir saliendo porque esto va a seguir avanzando y tenemos que saber llegar al niño, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Muchísimas gracias, profesor Francisco. ¿Algo que usted pueda acotar también, por favor? Sí, sobre ese punto, la pregunta era específica, si es que se debe implementar o no la educación, el uso de la tecnología virtual para los niños de inicial. Al margen de la situación en la cual nos hemos visto obligados a aprender nosotros como docentes y ustedes como alumnos, y digo ustedes desde la etapa inicial hasta la etapa superior, nos hemos visto de una manera forzados a esto, a aprender, ¿no? Pero al margen de ese contexto, yo creo que es parte de lo que hoy vivimos en la vida contemporánea. La virtualidad es parte de ello. Entonces, si al niño, si a los estudiantes de educación básica ya se le enseña el inglés, por ejemplo, ya se le enseña algo de computación, por ejemplo, ¿por qué no también ya incluir en esos aprendizajes el uso de estas tecnologías? Creo que, y una muestra clara lo tenemos, por ejemplo, los docentes que tenemos niños y jóvenes a nuestro lado. Personalmente me pasó a mí. Había cosas que yo no entendía bien en las capacitaciones previas a las clases virtuales
Y muchas veces mis hijas me enseñaban, ¿no? ¿Ya? Sobre todo la menor que está en etapa escolar, me decía, pero papito, este es sencillo, mira, lo haces acá, así, así, por acá, y aprendía con ella. Porque los jóvenes, y lo dijo Ariana en un momento, incluso cuando habló de educación inicial, como hasta los 5 años los niños es la etapa en la que más se pueden adecuar a ciertos aprendizajes, lógicamente es la etapa en la que pueden captar más todo ese tipo de conocimiento, de habilidades, ¿no? Después es mucho más difícil. Entonces, ¿por qué no hacerlos ya trabajar con estas herramientas virtuales para desarrollar ese tipo de capacidades? Al margen del contexto que vivimos, creo que eso es sumamente importante, ¿no? Gracias. No, gracias a ustedes, docentes, la licenciada Ariana, el profesor Francisco. Damos por terminado el webinar, ¿no? Se le agradece mucho a todos los presentes por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que la ponencia haya sido muy interesante y muy informativa para ustedes, ¿no? Y tengo una frase que Nelson Mandela nos dijo, ¿no? La educación es el arma más poderosa para poder cambiar el mundo. Y creo que eso se está haciendo y se empieza por el nivel inicial. Con esta frase, damos por concretado el webinar realizado por el grupo de estudiantes del 9º ciclo de la Escuela de Ciencia y Comunicación, el cual también se le agradece por la